Bueno, buenas tardes para todos. Esperemos que el resto se conecte un poco más adelante. Ahí aparece en cámaras Pablo Silota. Pablo es abogado. Ya es la segunda vez que nos acompaña en nuestra sede. Esta vez en modalidad Zoom semipresencial. Y lo voy a dejar con él y les voy a pedir que si quieren hacer preguntas, las hagan por el chat y de la charla. Pablo con mucho gusto las va a responder. Díganme si se escucha bien, si se ve bien. Lo voy a dejar con él y si se escucha bien, si se ve bien, le doy la charla y si no tengo, le doy la palabra a Pablo y después vemos cómo vamos cambiando. Perfecto. Le doy la charla, le doy la palabra a Pablo bien. Para que arranque. Bien, entonces lo que podemos hacer es ya dejar bien. Para que con el ratón, mejor que vamos a hacer así. Hacemos la pantalla completa. Sí, pero tengo que dejar de... Ahí está. Ahí está. Con el ratón, mejor vamos a hacer así. Seguimos así. Saco el barbijo. Y ahí nos fuimos de... ¿Se salió alguien? ¿Algo? ¿Se cayó internet? Bueno, me quito el barbijo. Bueno, espero que todo siga bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Silota. ¿Cómo volvemos a la mi nombre es Pablo. Estamos en esta sesión especial de la asociación. Estamos viendo la sesión especial que ha sido invitado Ingenieros del Uruguay. Realmente agradezco esta invitación al presidente, a Miguel y también a mi amigo Mauricio. Y les doy la bienvenida a todos los que están conectados remotamente. Luego de 2 años, nuevamente agradezco que en este evento semipresencial, en tiempos de COVID, y también a todos los que están escuchando viendo la grabación. La idea era compartir con ustedes a continuación algunos conceptos vinculados a la importancia del contract management. El ingeniero que gestiona proyectos. Esa es la idea. Pero el project manager, que es generalmente ingeniero y que muchos de ustedes están asociados a la asociación, pero al mismo tiempo están haciendo gestión de proyectos, en determinadas circunstancias de la vida profesional generan actividad relacionada con contract management, y entonces es por eso que consideramos pertinente hablar justamente de este tema, de la importancia de la gestión de contratos para ustedes, ingenieros que gestionan proyectos. Esa es la idea. Bien. Esto no significa que la gente que hace contract management hace legales, es decir, no es un contract management, sino justamente todo lo contrario. Estamos hablando de un mundo multidisciplinario compuesto por distintas profesiones y donde hay una muy fuerte presencia de ingenieros. En este mundo de contract management, que es un campo multidisciplinario, entonces aportamos conocimientos. Los licenciados en administración, en economía, la gente que hace compras, ventas, marketing, los de legales, los de finanzas, los ingenieros. En mi caso, vengo del campo de derecho, vengo haciendo desde hace tiempo gestión de contratos, contract management, y actualmente soy el responsable para Latinoamérica y sur de Europa de una asociación que se llama World Commerce and Contracting, que es la anteriormente asociación conocida con el nombre de IACCM. Antes era IACCM, actualmente es World Commerce and Contracting. Y aquí tienen mis datos de contacto por si se quieren conectar por email o por mi perfil de LinkedIn. La idea es hoy hablar sobre la importancia de los contratos en los
de la gestión de especie, gestión de contrato, el propósito del contrato, el rol del contract manager en general y las cláusulas contractuales más negociadas. Esa es la idea, esa es la propuesta del contenido, pero obviamente estamos dispuestos a hacer interrupciones, así que los que están presentes pueden de alguna manera generar preguntas, se sacan el silencio, se desmutean y podemos de alguna manera hablar. Así que interrumpan, siéntanse libres de interrumpir. Conocido con el nombre de IACCM, antes era International Association for Contract and Commercial Management. Muchas siglas, muchos nombres en inglés, pero lo que hacemos es justamente identificar buenas prácticas de contratación en el mundo para ayudar a las empresas desde la búsqueda justamente de buenas prácticas de contratación. Apuntamos a encontrar buenos contratos que nos lleven a mejores resultados, mejores relaciones contractuales y mejores negocios y tener finalmente una mejor sociedad. Esa es nuestra misión. Estamos presentes en más de 180 países con 20.000 organizaciones y 70.000 miembros. En Latinoamérica justamente estamos presentes desde hace ya bastantes años, unos cuantos años. En el 2015 comencé con la entonces IACCM, y tuve el gusto de conocer a los primeros uruguayos, a mis primeros amigos uruguayos, en una reunión del PMI de Montevideo, aquí en Plaza de Independencia, donde conocí a un gran amigo, Hugo Odicio, del BPS. Entonces el BPS fue el primer miembro de la IACCM con programas exclusivos de capacitación. Estuvimos entonces en BPS, estamos actualmente con AGESIC y en contacto permanente en Uruguay con PMI Montevideo, donde conocí a muchísimos muy buenos amigos. Mauricio Rinaldi es el primero de todos ellos. Y en todas estas reuniones siempre he escuchado hablar de esto, contract, y a veces nos resulta difícil en Latinoamérica pronunciar en inglés, contract management, contract ¿qué? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un tema novedoso, o no tan novedoso, pero no se trata de un problema reciente, porque como lo ven, los titulares de los diarios muestran tiempo una referencia a la gestión de contratos. Una determinada actividad que implica tener que contratar y hacer contrataciones dentro de un proyecto, y ese gestor de proyectos no sabe gestión de contratos, porque es ingeniero y nunca estudió de hecho, porque no tiene por qué saber qué es un contrato, cuáles son los elementos esenciales del contrato. Entonces, ante la falta de conocimiento o capacitación, no se desarrollan habilidades contractuales en las personas que tienen que estar trabajando en ese sentido. Y entonces, según el PMI, según estas estadísticas, 2/3 de los proyectos fracasan por no haberse pensado en justamente en gestión de contratos. Esto es algo muy similar, lo escuché hace unos años en Brasil. La titular de la IPA, que es Independent Project Analysis, es una institución similar al PMI, cuya sede latinoamericana está en Sao Paulo, me comentaba que el 62% de los megaproyectos de infraestructura, de ingeniería y construcción a nivel mundial fracasan estrepitosamente por no haberse puesto atención en gestión de contratos. Entonces, ven que el tema es un tema importante, sirve y afecta a la economía de las empresas, al punto que en octubre del 2016 la teoría de los contratos ha sido justamente galardonada con el Premio Nobel de Economía, justamente por haberse brindado o conferido esa importancia a la gestión contracting. Las empresas en promedio pierden el 9,15% de sus ganancias anuales, promedio, por no haber implementado un buen plan de gestión contractual. Este es un promedio.
anual de todas las industrias, pero si vamos, por ejemplo, a ingenierías, a ingeniería de construcción, infraestructura, oil and gas, tengo presente que el último número era 14,5%. Ese 14,5% en esa industria específica bien pesada pesa. ¿Y qué significa? Significa que están perdiendo plata las empresas por no haber implementado, que decir que en promedio entre el 30 y el 35% de los contratos de una empresa fracasan o no cumplen sus objetivos. ¿Esto qué significa? Fracaso contractual, estamos hablando de que el contrato se resuelve, se rescinde, vamos a tribunales. No, estamos hablando de contratos que quizás se cumplen, llegan a su fin, pero las partes al inicio de su relación contractual tenían determinadas expectativas. Y a la hora del cumplimiento del contrato, dichas, por lo tanto, hay una pérdida o fuga de valor. En inglés, value leakage. Entonces, plata que perdemos por no haber pensado en contrato. ¿Qué es lo que no está funcionando? Hay algo que está pasando. Entonces, en este momento yo pregunto, no sé si hay alguien que quiera de los... no le vamos a hacer la pregunta, la única presencial, porque si no sería como diciendo, has tenido la oportunidad de venir y te vamos a hacer preguntas, pero hacemos la pregunta en forma genérica. Si alguien quiere de alguna manera ayudarme a dar una respuesta a esta primera pregunta, que es, ¿cuáles son las causas generadoras de los fracasos? ¿Por qué perdemos dinero? ¿Por qué los fracasos, los contratos de alguna manera no cumplen los objetivos? O, de algún modo, las partes sienten que esas expectativas no fueron satisfechas. ¿Qué es lo que está pasando? A ver si alguien me quiere ayudar. Tengo agua, gracias. Si alguien quiere ayudarme con alguna aproximación al tema. Hace 2 años estuve aquí, me acuerdo que lo teníamos a Mauricio Rinaldi tuiteando, porque le gusta mucho. Y justamente hice una pregunta similar, porque de alguna manera los contenidos se renuevan. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los contratos? ¿Por qué fallan? En principio, la causa más importante es justamente la falta de claridad sobre el alcance del contrato. Cuando no se tiene claro el objetivo, qué queremos hacer de nuestras vidas, cuando no sabemos qué pretendemos en una relación contractual, bueno, que vamos a pretender que el abogado interno, el departamento legal y el departamento jurídico de alguna manera transmita o refleje en términos y condiciones en un papel lo que nosotros no sabemos explicarles a ellos. Es decir, que tenemos que tener claro el objetivo, el alcance, a qué apuntamos, qué queremos lograr con este contrato. Cuando no se tiene claro el objetivo, cuando no se tiene claro el alcance, el scope del contrato, vamos a tener problemas y ahí van a surgir todas las especificaciones técnicas, los requerimientos técnicos del contrato mal definidos, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas causas que generan fracaso contractual, como lo indica la placa que ustedes están viendo. Y todo esto dio lugar al tema que hemos dado en llamar en nuestra asociación, en la World Commerce and Contracting, ex IACCM, los 10 pitfalls to avoiding contracting, que significa los 10 errores más comunes en contratación, los 10 errores que perturban la contratación y que necesitamos evitar. ¿Y qué son estos? Se los presento a continuación. Estos son los 10 errores más comunes en contratación. Y vamos uno por uno muy rápidamente. La falta de claridad en el alcance de objetivos. Sabemos que, como dijimos anteriormente, es el error más importante, es la causa que genera fracaso contractual de manera más contundente en todas nuestras relaciones contractuales. Cuando no tenemos claro qué queremos hacer de nuestras vidas, no sabemos cómo redactar un contrato, y eso va a generar ruido. Del mismo modo que genera el ruido de no involucrar de manera temprana a nuestro equipo contractual. ¿Cuántas veces decimos en las empresas, al abogado mejor le voy a mostrar el contrato a última hora porque me lo va a bloquear? Porque el abogado generalmente, y lamentablemente, es un obstaculizador en el proceso de alcanzar. Cuando decimos, queremos lograr este acuerdo,
Tenemos miedo que nos lo obstaculicen y a veces ocurre que justamente se lo implica tardíamente y eso es un error porque justamente al involucrarlo tardíamente vamos a tener problemas. Problemas porque no se lo involucró y no se comprometió a un área esencial. Pero también la pitfall número 3 implica no comprometer a los stakeholders del proceso de contratación. ¿Qué significa esto? No escuchar a todos los interesados, a todas las partes afectadas, porque en un contrato no decide únicamente el abogado, no está únicamente involucrado en el tema el que se dedica a procurement, a compras, sino está todo el mundo. Hay muchísima gente que son ingenieros de contratos, que están en operaciones y que llevan adelante el tema contractual, que tienen que ser escuchados. Y también tienen que ser escuchados gente de administración, de finanzas, en realidad todos los que de algún u otro modo estén directa o indirectamente vinculados al proceso de contratación. Seguimos rápidamente con esta enumeración de los errores más comunes en contratación. Pueden a la prolongación de las negociaciones, cuando las negociaciones se convierten tediosas y que nadie quiere aflojar porque quieren tener la última palabra, bueno, eso también genera ruido. Genera ruido cuando estamos focalizados en la asignación del riesgo. A mí me importa pasarle el 100% de los riesgos a la otra parte, y entonces comienzo a contratar de ese modo. Le tiro todo el 100% de los riesgos a la otra parte, así yo me libero y me quedo tranquilo. Bueno, eso obviamente no es contract management. Esto es un error y uno de los 10 pitfalls que nosotros apuntamos. El siguiente es la ausencia de flexibilidad, cuando somos rígidos en nuestros términos y condiciones. El número 7, cuando tenemos contratos difíciles de interpretar, cuando no entendemos un contrato, cuando el abogado redacta como la cláusula que ustedes están viendo en la placa. ¿Cuántas veces el abogado redacta de ese modo para que no se entienda nada? Y de ese modo, a veces el empresario se presta para confundir a la otra parte y decirles, bueno, en el medio de tanto lío, de tanta complicación, de reenvíos de cláusulas a artículos y a otras cláusulas relativas o anexos o apéndices, bueno, en el medio de todo esto nadie entiende nada. La idea es hacer contratos fáciles de entender. Entonces nosotros desde nuestra World Commerce and Contracting lo que hacemos es hablarles de contratos simplificados, simplificación de contratos, fáciles para el usuario. El contrato tiene que estar hecho para el usuario y no para ir a la corte, no para ir a tribunales. Porque muchos dicen, tengo un contrato espléndido, robusto, lo tengo tan bueno que voy a ganar el juicio. No, la idea es que no vayas a juicio, es que ganen los dos en este contrato sin litigio. Luego, en el punto número 8, tenemos a la pobre transición al equipo de implementación. Y esto es muy propio de la gente de Project Management. Más del 60% de los Project Managers se quejan justamente de que hay una muy pobre transición entre el equipo que generó el negocio y el equipo que va a implementarlo. Entonces, cuando no hay transmisión de conocimiento, surgen problemas y esto es uno de los puntos que afectan. Del mismo modo que también lo afecta el uso limitado de la tecnología, ya que nuestro campo, el contract management, es uno de los últimos áreas, elementos dentro del business, dentro del negocio, que se ha incorporado. Es decir, que así como hay software de contabilidad, de recursos humanos o de cualquier otra de las áreas que dan soporte a otras áreas del negocio, el contract management software ha entrado, tenemos ya varios, y algunos muy importantes, pero fueron los últimos en incorporarse al mercado. Entonces ha habido muchísima limitación en cuanto a la tecnología que afectó de alguna manera al tema de la contratación en general. Y finalmente el pitfall número 10 hace referencia a un deficiente proceso post-firma, es decir, que cuando estamos hablando de que nos preocupamos demasiado en la etapa precontractual, pero no en la etapa post-firma de contrato. Todo esto, entonces, apunta a los 10 errores más comunes en contratación. Entonces, a lo que voy es, hay errores que se cometen a la hora de contratar y hay contratos que están planteando problemas como el que dije, que perdemos el 10%, el 9,15% de nuestras ganancias anuales. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Tenemos que empezar a diseñar políticas e implementar cosas de manera inmediata para dejar de perder dinero. Y ese es el objetivo que les voy a decir a continuación,
en un mundo complicado, porque ustedes en el mundo del project management habrán escuchado hablar de VUCA, la sigla VUCA, VUCA con B corta. B corta en inglés significa volatilidad, volatility, uncertainty, incertidumbre, complexity, complejidad, y ambiguity, es la última. Entonces, estamos hablando de un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Imagínense qué tan VUCA es en el 2020 en tiempos de COVID. En estos momentos vemos que el entorno ha cambiado, pero de manera estrepitosa también, de manera categórica. Fíjense este gráfico que muestra que en el año 1994, 81% de los contratos que se negociaban eran contratos de compraventa de mercaderías. Compraventa de mercaderías eran contratos, o son contratos, netamente de prestación inmediata, de ejecución inmediata, instantánea. Compra de la mercadería, pago del precio y se terminó. Es decir, que yo podía capaz que tener una posibilidad de, no es que estoy justificándolo, pero si ocurría un abuso de posición dominante y yo me abusaba de la otra parte con el precio o con la mercadería entregada, era algo que se acababa ahí. En cambio, cuando en el 2015 comienza otro entorno, y es el entorno actual, tenemos aproximadamente un 56% de los contratos que se negocian que son contratos de servicios donde le vemos la cara al prestador, al proveedor, tenemos que cruzar durante meses o años. Estos contratos son contratos de ejecución continuada. Entonces, no es la misma situación, el entorno es completamente distinto. En el contrato de compraventa de mercadería los años anteriores, yo tenía la posibilidad esa de abusar. Entonces el entorno ha cambiado, y en este entorno volátil trabajamos sobre dos perspectivas. Sobre la perspectiva del propósito del contrato y la perspectiva del rol del contract manager. Y esos son los dos puntos que quisiera tratar a continuación. ¿Cómo vamos con el tiempo? Son las 7 de la tarde. Bien, 20 minutos. Apenas pasaron 20 minutos. Bueno, tenemos hasta las 12 de la noche, ¿no? Me dijeron, porque me dijeron que me quedaba, me convidaban con un asado uruguayo. Exacto, sí. Exacto, bueno, o un chivito. También. Lo hago como para de alguna manera seguir rompiendo el hielo. Pero por favor, interrumpan del otro lado para de alguna manera acusar recibos si quieren. Volatilidad, apuntamos a dos puntos entonces, al propósito del contrato y al rol del contract manager. El propósito del contrato es el primero de los que vamos a ver. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, a ver si alguien se anima. ¿Alguien? No, no hay ningún abogado, son todos ingenieros, obviamente. Sabía que iba a haber una abogada virtualmente, no sé si estará conectada. Pero a mí me gustaría preguntarles, ¿qué es el contrato para ustedes? A ver, ¿quién se anima? No soy experta contractual. ¿No? Te dijeron que era una abogada que soy yo, pero no soy experta en contratos. Por eso estoy acá. Por casualidad, ¿tu nombre es? Paola Bonano. Paola, hola, un gusto, Paola. ¿Cómo estás? Encantada. Sí, bien, bien. Un gusto verte, finalmente. Finalmente. Recién hablé con Mauri y estaba por entrar también. Bueno, entonces voy a recurrir. A mí se me entrecorta un poquito, pero bueno. Muevo el teléfono. Te perdí, no sé. Alguien que es abogada, pero no sé si tenemos... ¿Me escucha? A ver ahí. Pero está silenciada. ¿Pero somos nosotros o es ella? Se escucha entrecortado. No. Lo silencié, pero hay problema de conectividad con internet y se te entrecortó todo, pero bueno, igual
Sí, estamos teniendo, hay problemas de conexión. Estaba viendo un cartel que decía que la estabilidad de Internet era baja, era inestable. Decía Zoom recién. ¿Ahora me escuchás bien, Paola? Perfecto. ¿Y el resto? Ok. Bueno, entonces, no sé si llegaste a decir algo. ¿Qué es el contrato? Para de alguna manera tener una visión desde una abogada, desde una profesional del derecho. ¿Qué se contempla me pregunta a mí? Sí, Un acuerdo sí. de voluntades, bilateral o no, en el cual tiene que haber un montón, cumplirse unos requisitos que exige, en este caso, el Código Civil acá en Uruguay, ¿no? Bueno, bien. Capacidad, Perfecto. objeto y causa ilícita, por ejemplo. No sé, en Bien. Argentina. Pero bueno, básicamente es eso, pero no soy experta. Bien, No soy todo. Paola, bueno. Paola, gracias, Paola. Acuerdo de voluntades, es lo que quería que dijeras y lo dijiste así de una, así que sos experta. ¿Qué dice el abogado siempre cuando habla de contratos? Es un acuerdo de voluntades, es una declaración de voluntad común donde ambas partes firman y se crean, transfieren, extinguen derechos y obligaciones. Pero yo lo que digo es, no yo, sino la asociación que yo represento, que es World Commerce and Contracting, que en realidad esa es la visión, quizás la más aburrida del contrato, porque en realidad lo que nosotros vemos desde World Commerce and Contracting es al contrato no como documento, sino como relación. Porque si pensamos en el contrato como documento, vamos a llegar a caer en la gran riesgo de utilizarlo como arma legal. Y muchas veces se utiliza el contrato como arma legal. Ante la falta de cumplimiento de la otra parte, aplico lo que está escrito en el contrato, documento, y lo utilizo como arma legal. Y en realidad, el contrato tiene que ser visto como algo diferente, no tiene que ser visto como un documento, sino como algo viviente, una relación contractual. Porque uno dice, bueno, el contrato quedó concluido el día, ¿cómo concluido? El contrato se celebró el día tal, pero a partir de tal fecha se comienza una nueva instancia que es la etapa de la relación contractual. Entonces, es importante que pensemos en el contrato no como documento, sino como el contrato como una herramienta o un instrumento que genera relaciones productivas, que genera resultados positivos, que genera valor. Esa es la idea, de considerar el contrato como una de la rigidez a la flexibilidad. que genera valor. Que ustedes me estén viendo bien y nos escuchen bien, porque te escuché recién súper entrecortada, Paula. Voy, no, breve. Yo continúo en todo caso. Si yo te entendí bien, dejar de verlo como algo rígido y que pase a ser un instrumento flexible. Perfecto, perfecto, genial, tal cual. Fíjense que traje esta cita, por ejemplo, de alguien que dijo, el punto final no es un contrato, el punto final es una relación que genere valor para las dos partes. Si nos focalizamos solo en el contrato, vamos a perder de vista el punto final. Es decir, que pensemos en el contrato como relación que genera valor. Y esa es la idea. Claro. Es una herramienta facilitadora de negocios que tiene por fin inmediato lograr relaciones. Por otro lado, tenemos el tema del rol del contract manager. El rol del contract manager es fundamental a tenerlo en cuenta porque a partir de la caracterización del mismo podremos llegar a encontrar soluciones a los problemas contractuales. Entonces, mi pregunta a continuación es, tenemos una abogada o dos abogados conmigo en la sala virtual y el resto son ingenieros, pero ¿ustedes qué creen? ¿Cuáles son las disciplinas o profesiones que tienen mayor vinculación con el mundo, compras, ventas, marketing, planificación estratégica, gestión de calidad, desarrollo de nuevos negocios?
Belén, por ejemplo, sos estudiante de ingeniería. Si yo te planteo contract management, el tema del contract management que estamos tratando en este momento, ¿cuál de las disciplinas que mencioné recién crees que está más vinculada a ese tema? ¿Cuál es tu visión como estudiante de ingeniería? ¿Dirías el derecho? Sí, claro. Ok. Pero en mi caso pues, lo aplicaría porque con ingenieros. Ok, ok. ¿Y de los presentes virtualmente? Hola, ¿qué tal? Ahora Leonardo se ha sumado presencialmente, así que ya tenemos a 2 personas presenciales y el resto virtuales. Luego hacemos una síntesis cuando termine. De la gente que tenemos conectado, ¿qué opinan? ¿Cuál de estas disciplinas está más vinculada al tema de gestión de contratos? Desarrollo de nuevos negocios. Se entrecortó. Ok. ¿Se escuchó? ¿Y el resto de la gente? Por ejemplo, desarrollo de nuevos negocios. ¿Qué más? ¿Alguien quiere apuntar algo más? Ok. Entonces, ¿qué decimos? Es una encuesta que hicimos en Latinoamérica. Dijimos, ¿sos abogado? Todas las personas que están asociadas a nuestra asociación, que son contract managers en Latinoamérica, y solamente el 26% de los contract managers latinoamericanos respondieron, sí, lo soy. ¿Qué significa? Que hay un 74% de profesionales que no son abogados que están haciendo contract management en Latinoamérica. Con lo cual, ya ahí la punta, está claro que no podemos identificar contract management con legales. Belén dijo, y para mí el derecho, siendo ella estudiante de ingeniería. Muchos abogados decimos, y contracts es legales. A mí me ha pasado muchísimas veces decir, ¿a qué te dedicas? A contract management, temas de abogados. Bueno, soy abogado y casualmente estoy haciendo contract management, pero podría ser ingeniero o podría ser licenciado en administración. Con lo cual, apuntamos a que no tenemos que asimilar contratos, es decir, no, contract management no es derecho contractual, es mucho más que eso. Y yo diría que, justamente como dice la placa, así como no debemos asimilar el contrato al documento, es decir, que contrato no es documento, sino contract management con lo estrictamente legal o jurídico. ¿Por qué? Porque gestión contractual no es legales solamente, no es solo derecho contractual, sino una combinación de múltiples disciplinas. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta anterior. Puede haber algunas otras disciplinas que están vinculadas de un modo más fuerte, con mayor presencia al contract management, pero estamos hablando de una combinación de múltiples disciplinas. Al contract management llegan profesionales del derecho, pero también ingenieros, también, como dije anteriormente, licenciados en economía, en finanzas, en empresariales. Y de algún modo, en la compilación de todos estos contenidos llegan a el cuerpo de conocimiento. Nosotros también le llamamos Contracting Body of Knowledge, así como hay un PMBOK, nosotros tenemos un CBOK, que es el Contracting Body of Knowledge, un cuerpo de conocimiento en contratación, compuesto por temas que son provenientes del derecho, es decir, se va a estudiar algo de derecho contractual, pero también se estudia mucho de gestión de proyectos y también se estudia mucho de aspectos financieros y operativos también. Y entonces encontramos una suerte de combinación de disciplinas. Y vamos a encontrar, yo por ejemplo hice una member meeting de nuestra asociación en Buenos Aires el año pasado, y bueno, el anteaño, este año es como que los tiempos se nos han cambiado, este año no existió. Y tuve al que era Head of Contract Management de Ericsson en Latinoamérica, que era un ingeniero, y al Head of Contract Management de Argentina en Accenture, que es contador público. Y entonces armamos un debate, un contador público, un ingeniero, y yo como abogado diciendo, bueno, ¿quién es el dueño de la pelota? Y bueno, no nos peleamos, simplemente llegamos a la conclusión de que entre todos hacemos contract management. Y las grandes empresas que tienen la función de contract management en sus organizaciones internas están separadas de legales y a veces están
reportando legales o reportando operaciones, según la industria. Eso es algo importante. Tenemos empresas que tienen en el área tecnológica un reporte a legales, en el área de infraestructura, ingeniería y construcción, un reporte a operaciones. Fue muy gracioso lo que me pasó en una empresa española en Madrid. Comencé con Acciona, que es un grupo español de construcción, un grupo importante de ingeniería y construcción, con el director de Contract Management, que era abogado. Y a los 4 meses de comenzar a hacer un programa, lo separan a él de las funciones, es decir, no a él en particular, sino a la función se la quitan de legales y se la pasan a operaciones. ¿Por qué? Porque hay una tendencia mundial a que Contract Management dentro de ingeniería y construcción lo maneje operaciones y no legales. Es decir, que es una tendencia de industrias. Bueno, eso va a pasar, pero a lo que voy es que la multidisciplinariedad es importante porque vamos a encontrar en nuestras distintas funciones de contract management a profesionales que están liderando, que pueden ser abogados, pero también pueden ser ingenieros, pero luego en el grupo tienen a gente de distintas profesiones. Entonces hay un abogado arriba con ingenieros y con licenciados en administración como parte integrante de sus respectivos miembros. En definitiva, entonces, la gestión de contratos es una combinación de múltiples disciplinas, tal como lo dijo el propio CEO de Google. Fíjense que está buena la frase. En razón de la complejidad de las cosas que hacemos, necesitamos contar con recursos humanos que provengan de varias disciplinas y con diferentes antecedentes académicos para que interactúen entre sí y en forma conjunta intenten resolver problemas y construir nuevas capacidades. Significa que necesitamos contar con recursos humanos que provengan de varias disciplinas y con diferentes antecedentes académicos. Esto es fundamental, entonces. Como somos complejos, como estamos haciendo cosas complejas, necesitamos diversas profesiones. Y a eso apunta entonces la complejidad. Bien, entonces, hemos hecho referencia al propósito del contrato, considerando el contrato como documento y no como relación. Hemos hecho referencia a los 10 errores más comunes en contratación. Hemos hecho referencia al punto del propósito del contrato, no como arma legal, sino como instrumento económico. Y finalmente comentamos el rol del contract manager. El rol del contract manager, y voy a quitar esta placa porque si no los distraigo, el rol del contract manager es un rol a considerar en Latinoamérica, y este es el motivo por el cual yo estoy aquí en la Asociación de Ingenieros del Uruguay hoy. ¿Por qué es importante para el ingeniero? Porque en nuestros países de Latinoamérica, y también en España, en Italia, en Portugal y en Francia, es decir, todo sur de Europa está en el mismo nivel respecto de Latinoamérica, en el punto del desarrollo o del avance relativo a nuestra materia de la gestión de contratos. En todos nuestros países todavía existe una tendencia a que no exista en nuestras empresas un contract manager, un rol del contract manager. Y entonces termina la función siendo diseminada en otras competencias. Y es muy común en Latinoamérica, más que en Latinoamérica, en Sudamérica, que la función caiga bajo project management. Es por eso que es sumamente importante considerar este punto para que ustedes, project managers o ingenieros que hacen project management, pongan pie en este nuevo mundo que es el mundo de la gestión de contratos, sin por ello restarle importancia o injerencia al departamento legal. En definitiva, entonces, la importancia del rol apunta a eso, ¿no? Hay quienes han determinado que caiga bajo legales o bajo operaciones, bajo compras. La gran tendencia es que compras, procurement a nivel mundial se haga cargo del tema de contract management. Hay un gran porcentaje de asistentes en nuestras conferencias que son de compras, de procurement. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien que habló que quiere hacer una pregunta? Me pareció que era una niña o un niño. Ah, bueno. Acá, por ejemplo, hay alguien de chat. Voy a ver si hay alguien que está preguntando algo por chat. Ah, Gabriela estaba diciendo que se escucha entrecortado. Recién acabo de verlo, Gabriela. Espero que se haya solucionado. Es por los problemas de internet que hemos tenido. Espero que se siga escuchando bien ahora, Gabriela. Lo siento.
A ver. Creo que fue de hace un rato eso. Ahora se escucha bien. Bueno, muy bien, genial. Entonces, ¿en dónde estamos? Estamos aquí. Les hago una pregunta. Vuelvo a quitar la placa. ¿Qué negociamos más en nuestras empresas? Esta es una pregunta final antes de lanzar comentarios o preguntas o dialogar entre nosotros en la etapa final. Son las 7:20, más o menos estamos en plazo como para lanzar esto. La pregunta es, ¿qué negociamos más? ¿Por qué? ¿Cuáles son las cláusulas que más negociamos en los contratos? ¿Quiénes de ustedes negocian o han escuchado hablar de negociación de contratos? ¿De los presentes? ¿Qué creen ustedes que se negocia más? En general el precio. ¿La A ver, utilidad? un segundito, que ahora está hablando, ahora los escucho. Leonardo era. Leonardo, sí. Y negociar más con los comitentes, está constantemente. Pero ¿qué tipo de cláusulas negocias más? Y los tiempos, más que nada. Tiempos, Tiempo y lo que plazos, te obra plazos de entrega. llegar con el contrato, Bien, con la gente que esté siempre, porque claro, porque una cosa es el papel, y bueno, está, ponerle, yo termino esto en 180 días. claro. Y claro, y van 240 días, y el papel quedó con la firma. No sé si ustedes, Seguimos sumando jornales, no- seguimos sumando. no sé si ustedes están escuchando, porque él está aquí presencialmente, el micrófono está lejos, pero bueno, hace referencia justamente a los plazos de entrega como una de las cláusulas que más se negocia hoy por hoy. Belén, decías algo, concordabas con Leonardo. Sí, no, yo lo que decía que en mi caso, yo lo que me gustaría negociar en un contrato sería un vínculo de servicios. Ok, en lugar de esto, un vínculo de servicios. Ok, te vas un paso más adelante. Muy bien, y alguien me quería decir, creo que 2 personas querían hablar de los que están conectados virtualmente. Adelante, la primera de ellas. La utilidad. ¿Cómo? Las utilidades. Las utilidades, obvio. Sí. Es decir, precio. Paola piensa en el precio. Buenísimo. ¿Y qué más? No, utilidades, no sé, el precio implica más, ¿no? Está bien, sí, bueno, pero... Caigo. Bien. Ya está. Bien. ¿Qué más? No sé si alguien más, aparte de Paola, había hablado. Había escuchado 2 personas, pero bueno. Se arrepintió. Ok. Bueno, en definitiva, vamos a ver, nosotros hacemos una encuesta año tras año y preguntamos a nuestros miembros, ¿qué negociamos más? Y hacemos un listado en la izquierda y luego decimos, ¿qué deberíamos haber estado negociando? En realidad, entonces no coinciden la izquierda con las de la derecha. La de la izquierda dice la gente que se negocia y se gestiona y se discute mucho límites de responsabilidad, indemnizaciones de daños y perjuicios, precio y ajuste en el precio, acuerdos de servicios y garantías, pago, es decir, todas cláusulas que están vinculadas a la penalización, a de alguna manera establecer sanciones en caso de incumplimiento, ¿no? Límites de responsabilidad, daños y perjuicios, precio, ajuste en el precio, pago. Y luego le preguntamos a esa misma gente, ¿cuáles son las que deberíamos haber estado pactando en lugar de las que han negociado más y nos responden alcance de objetivos de servicios y garantías? Ahí la conexión a internet sigue siendo inestable, espero que se siga escuchando. ¿Cuál es la lectura que hacemos? ¿Cuál es el mensaje que nos deja este estudio? Les vuelvo a mostrar la placa. A la izquierda, límite de responsabilidad, indemnizaciones, precio ajuste en el precio, pago, eso es lo que negociamos más. Y luego reconocemos que tendríamos que haber estado más focalizados en alcance de objetivos, responsabilidad de las partes, desempeño, es decir, medir el desempeño y evaluar el desempeño. ¿Cuál es la lectura que hacemos de esta conclusión, de este listado de la izquierda o la derecha? ¿Qué opinan ustedes? Certeza jurídica y tributaria, puramente legal. Ok, es decir, se apunta a protegerse, a decir, bueno, voy tranquilo.
voy tranquilo, abro el paraguas. Es decir, Ujú. justamente la idea es utilizar el contrato, esa es la idea, ¿no? Nuestro propósito es meter en las empresas el mensaje de no utilizar el contrato como un paraguas. No decir, vamos a meter en el contrato cláusulas de tal modo que abramos el paraguas en caso de que llueva, en caso de que la otra parte nos incumpla o de alguna manera nos gane en esta controversia, yo estoy cubierto con seguros, con garantías, con límite de responsabilidad, con un montón de cosas. Obvio, la idea no es decir, me olvido todo eso y me regalo. No. El tema es encontrar el justo equilibrio entre la izquierda y la derecha. En la derecha apuntamos a que, a de alguna manera encontrar cuáles son las causas que están afectando la relación y decir, bueno, ¿cuál es tu problema? Tal. ¿Cuáles son tus riesgos? Tales. Mis riesgos son estos. Nos sentamos y hacemos en un acuerdo de beneficio común, en un win-win. Yo cubro tus riesgos y vos cubrís mis riesgos. Y capaz que salimos ganando los dos. Y no hace falta pelearnos. No hace falta que te corras vos con el 100% de los riesgos. Vamos a tratar de sentarnos y negociar de ese modo. Entonces, con las cláusulas de la derecha apuntamos a pensar más en el alcance del contrato, más en el scope, es decir, qué necesitamos, qué es lo que queremos de este contrato, qué queremos de este contratista, qué logramos y qué, bueno, entonces vamos a hablar de alcance del contrato, vamos a hablar de responsabilidad de las partes, vamos a hablar de una posible change management, gestión del cambio, del cambio contractual, en caso de cambio estructural o circunstancial. Es decir, que vamos a pensar en distintos elementos que nos lleven a pensar en que el contrato termine beneficiándonos a ambos y no que terminemos peleándonos. Entonces, la conclusión que sacamos de este estudio es que perdemos mucho tiempo en la negociación de riesgos, de asignación de riesgos, en cláusulas relativas a la culpa, de índole financiera y sancionatorias. Es decir, perdemos tiempo poniendo foco en construir un contrato que nos proteja en caso de que las cosas salgan mal, pero en lugar de eso tendríamos que poner foco en construir un contrato que nos garantice que las cosas salgan bien, que agregue valor para las dos partes de manera permanente en el marco de una relación y no de un contrato puntual, como dijimos anteriormente. Y este es el win-win de nuestros días. Digo win-win de nuestros días porque win-win nació como consecuencia de un libro, Getting to Yes, sí de acuerdo, del año 1981, donde de alguna manera se explicaba cómo lograr un acuerdo de beneficio mutuo para que ganemos todos. Pero esto era 1981. En 1981 todavía estábamos en la época de estos contratos con prestaciones inmediatas, es decir, compraventa de mercaderías, y no había más relación que el pago del precio y se acabó. Hoy por hoy, en el mundo de nuestros días, donde hay una contratación de manera de ejecución permanente, el valor se agrega de este modo, de manera permanente y en el marco de una relación. Entonces, no tiene sentido generar un contrato que perjudique a la otra parte porque estamos dañando la relación de entrada. Entonces, la idea es generar contratos con términos y condiciones que se sepa que estén beneficiando a ambas partes. Nosotros lo que hacemos desde la World Commerce and Contracting es ayudar a las empresas a que encuentren contratos con cláusulas que ya están probadas por buenas prácticas que sirven para las dos partes. Entonces decimos, tenemos la garantía de que usando estos estándares van a ganar los dos. Nadie va a salir ganando. No se van a ir a tribunales. Se van a encontrar bien para tener una buena relación que perdure, el de poner foco que las cosas salgan bien y no estar preparados en caso de inseguridad o poca certeza jurídica, como dijo Paola recién. Bien, justamente el objetivo final es utilizar contratos para establecer relaciones exitosas, es decir, generar relaciones contractuales exitosas. Bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Calculé bastante bien porque son las 19:28, estamos en tiempo de COVID, estamos con protocolos y también protocolos horarios, pero quería dejarles los
los minutos finales para preguntas, respuestas, comentarios y alguna que otra consideración. No sé si en el chat. Ahí, mientras tanto, les voy dejando mis datos de contacto. En el chat hay un chat, sí. A ver. Pero capaz que fue para decirnos que se escuchaba bien. Sí, se escucha bien. Bien. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer verbalmente. Pueden desmutearse, hablar como han hablado. Que no sea solamente Paola la única que participa. Te agradezco, Paola, tu participación. Me había anticipado. Por eso estaba esperando tu presencia, porque Mauricio me había dicho que te había pasado el link de Zoom. Hace un rato me llamó Mauricio y me dijo. Sí, sí, me lo pasó. Bueno, le agradezco a Mauricio el contacto. Finalmente te conocí. Sí, igualmente. ¿Qué comentarios o preguntas porque esto Y es algo nuevo? Sí, es para algo... mí es totalmente nuevo, pero hay un tema ahí de confianza que es complicado, ¿no? Porque es como, no sé, está bien, ganar, pero digo, frente a un tema, no sé, acá hay un tema de responsabilidad solidaria, por ejemplo, en materia laboral, nunca se sabe, ¿no? Ganar, y de golpe, ¡pim! ¿Y quién se hace cargo de una responsabilidad frente a terceros? Digo, Por eso no dije, cara no es cuestión de pasar de la izquierda a la derecha de manera entiendo categórica, que sino encontrar el justo equilibrio, ¿no? Yo, sí, ahora estaba obviamente que... con Nietzsche Sí, buscando adelante. escuchando a Nietzsche. Exacto, no estar de un lado ni del otro, ¿no? Tal cual, tal cual. La idea es justamente comenzar a generar esta idea de se pueden lograr contratos que benefician a ambas partes y se pueden, de alguna manera... Yo he visto, por ejemplo, créeme, he visto a gente de Apple, de Google y de Microsoft en una conferencia de la IACCM, de nuestra asociación, compartiendo buenas prácticas de contratación. Porque hay una instancia, un momento determinado que dicen, bueno, no es que estoy dando datos confidenciales de la empresa, comparto una buena práctica, y esta es la buena práctica para que todo el mundo en la profesión gane. Entonces, a eso apuntamos. Y he visto en esas reuniones comentarios por parte de Microsoft y de Apple y de Google que han demostrado de alguna manera bajar y decir, bueno, no abuso en mi posición dominante, en determinados casos lo hacen, obviamente, pero en otras posiciones, por ejemplo, cuando se tiene una negociación con un proveedor que no es un proveedor común, es un key supplier, es un proveedor primordial y esencial, extraordinario, bueno, entonces hay que considerarlo de una manera particular. Entonces a esos proveedores particulares y estratégicos hay que tratarlos de igual a igual, aunque seas Microsoft, hay que tratarlos de igual a igual. Esto va cuajando, el mensaje llega, poco a poco se empieza a hablar de contract management en los negocios, lo que no obsta que tengamos que seguir pensando en cubrirnos, obviamente, no olvidarnos del resto. Como bien decís, Paola. Ahora, una consulta, ¿no? Los dos hacemos vamos por un camino medio, entonces buscamos el ganar y no tanto, bueno, la desconfianza, pero también debe haber la contraparte de ambos lados de que en caso, ambos lados también tienen mucho para perder, ¿no? No, sin duda. Sí, tal cual. Ahí tal está cual. el equilibrio para encontrar el camino del medio, ¿no? Pregunto. Natación relacional y los ofrecemos a los clientes, a nuestros. Te invitamos, pero para que aprendas junto con nosotros y en ese marco, en el marco de ese programa, fijamos de alguna manera pautas donde decimos, bueno, ante la mínima, en el determinado momento, cuando alguien de alguna manera deja de utilizar este win-win, vamos a aplicar esta sanción. Es decir, que de algún modo hay que hacer una auditoría. Yo no digo que todo sea color de rosa, porque uno dice, esto es el marco teórico, está perfecto, pero es una mera expresión de deseos. No es una mera expresión de deseos. Se puede
lograr negociar, contratar y gestionar contratos de un modo diferente a los que hemos negociado durante años. Y bueno, y les aseguro que eso ahorra dinero a las empresas, y las buenas prácticas nos han indicado que ese 9,15% que pierden las empresas en sus ganancias anuales por no haber implementado un buen plan de gestión de contratos, lo terminan reduciendo en un 4%. Es decir, que esto redunda en beneficio de ambas empresas, obviamente con un monitoreo permanente. Y si es necesario, habrá que aplicar en determinados momentos o con determinados proveedores o clientes un criterio más rígido y completamente diferente al que aplican aquí. Así que estoy de acuerdo con lo que comentas, Paola. Gracias por tu intervención. Bien. No. Muy bien, entonces, no creo que, no hay más preguntas. Entonces, bueno, con esto... Agradecemos a Pablo su presencia, su tiempo y bueno, vamos a ver si podemos subir a la web de la asociación la presentación y le voy a pedir que me deje también el PPT para tenerlo y gracias a los que se conectaron, espero que les haya resultado interesante la charla. Y bueno, veremos a ver cuál es la próxima, a ver si podemos meter otra en diciembre, antes de que se termine el año. Y esperar que el año que viene podamos estar todos acá en la sede y no algunos lejos y otros cerca. Creo que se hace mucho más ameno el contacto directo, a pesar de que Paola estuvo muy activa desde su casa. Gracias, Paola. O desde donde esté, resultó muy bueno. Bueno, ¿para qué tenemos acá? Tenemos, no sé si son agradecimientos. Bueno, muchas gracias nuevamente. Entonces, les dejo mis datos de contacto. Ustedes pueden escribir, ahí tienen mi email y mi perfil de LinkedIn. Se pueden también asociar sin costo y sin compromiso comercial a la WorldCC en www.worldcc.com. Y cualquier cosa estamos en contacto, como justamente lo dice la placa. Estamos en contacto, esa es la idea. Gracias nuevamente a Uruguay, a Mauricio y a Miguel y a la Asociación de Ingenieros del Uruguay por esta invitación. Hasta la próxima. Claro. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao.